Buenos días, alumnos. Vamos a trabajar, ¿no? Con quinto de secundaria vamos a trabajar lo que es el teatro griego. Entonces vamos a decir que el teatro griego se utiliza de distintas maneras. La expresión puede aludir a las obras de teatro creadas y representadas en la época de la antigua Grecia, o hacer referencia al tipo de construcción de recintos teatrales que eran común en aquellos años o en aquellas épocas. Por lo tanto, la idea de teatro griego puede mencionar los espectáculos teatrales que se desarrollaron en Grecia entre los siglos V y III a.C. Los mismos tenían lugar en espacios circulares a cielo abierto. La acción se desarrollaba en el centro y el público se ubicaba alrededor de los interperies. Este teatro no era concebido de todos modos como un espectáculo de acuerdo a lo que entendemos hoy en día por esa noción. El teatro griego en este sentido tenía fines rituales y religiosos. Muchas veces se trataba de celebraciones. La gran importancia, digamos, de esto era que ahí se desarrollaban los mitos y leyendas que tenía la literatura griega, donde encontramos decenas de relatos que nos llevan a recorrer increíbles aventuras de la mano de héroes y dioses, siempre desde una perspectiva cargada de símbolos que llegaron a formar parte de la cultura. En este contexto es posible distinguir entre los siglos el troyano, ¿no? La guerra de Troya, ¿no? Donde vemos a Menelao, Agamenón, Orestes, ¿no? También se celebraba aquí, se celebraba, digamos, era de carácter religioso. El teatro griego ha formado parte de ella desde la antigua Atenas, lo cual nos remonta a unos 5 siglos antes de Cristo. De acuerdo con la información que han tenido los estudiosos de esta fascinante cultura, uno de los festivales más antiguos y con mayor ocurrencia en el que se llevaba a cabo en honor a Dionisio, hijo de Zeus y Semele, el mismo que realizaba entre los días 11 y 13 del mes. Además, se considera que el principal teatro griego fue el teatro de Dioniso, ubicado en la Acrópolis de Atenas. Esta estaba dedicada al dios Dioniso y albergaba obras en su honor. Los historiadores creen que el teatro de Dioniso comenzó a construirse en el siglo VI a.C. y llegó a tener una capacidad de unos 16.000 espectadores. El teatro griego empieza, digamos, a realizarse en plazuelas, en calles, hasta que al final este, hacen un círculo, un semicírculo, para ir representarla. Estos estaban formados o hechos por piedra, ¿no? Para como butacas, para, ¿cómo se llama? Para que sentara la gente y podría apreciar lo que significaba en ese momento, ¿no? Este, se dedicaba todo esto al dios Dioniso o Baco, y también se llama como si fuese el dios del vino, ya que esto se realizaba primeramente con la cosecha de la uva. Entonces chancaban la uva, quedaba ese bosto y se lo embarraban. Ahí también apareció la comedia, ¿cierto? Ya que se reían, se resbalaban y muchas veces tomaban el vino, entonces se mareaban, entonces iban cayéndose todo y eso provocaba la risa. Entonces, entonces por eso es que apareció, digamos, la comedia en este siglo. Posteriormente ya van, ¿cómo se llama? Haciéndose otras cosas, cotidianos, por ejemplo, hablaban sobre los políticos, lo que hacían, ¿no? Entonces todo eso lo representaban para que la gente viera. Hasta ahora se hace eso, muchos programas, aunque ya se está perdiendo, pero ellos hacían lo que sucedía, por ejemplo, lo que hacía el gobernante, lo que hacía el guardia. Entonces eso lo significaban en el teatro griego. En esta época que apareció, ¿cómo se llama? El teatro griego, no, valga decirlo, en Grecia, estaba surgiendo algo muy importante,
se estaba convirtiendo en ser unas cabañas a unas polis. O sea, polis significa ciudades, en unas ciudades más grandes, más importantes, con más prestigio. Entonces, en esa época nace esta, como se llama, este teatro griego. Además, como les he dicho ya, construyeron su escenario con piedra. Se dan cuenta, ya iban avanzando, ¿no? Para poder realizar estos actos, que eran muy importantes, ¿ah? Eran muy importantes, porque como vuelvo a repetir, se hablaba o se significaba escenas de la vida cotidiana de ese entonces. Si alguien era maltratado, pues se significaba, y así se podía ver, ¿no? Sería muy importante eso, ¿no? Que ahora se llevara a cabo, pero ahora ya no se lleva a cabo mucho eso. Sería bueno para saber cómo el pueblo ve la política, cómo ve a sus gobernantes, cómo ve la educación, cómo ve la vida social, ¿no? Eso sería muy interesante que se llevara a cabo ahora. Hablemos sobre las características del teatro griego y podemos mencionar que en todas las ciudades griegas tenían un teatro, porque las obras de teatro formaban parte de muchos festivales griegos. A los griegos, de hecho, le encantaba cantar y bailar, aunque en un principio los teatros solo se utilizaban para la celebración de festividades religiosas, ¿no? También los teatros eran construidos en laderas al aire libre y con frecuencia podían albergar la presencia de más de 18.000 espectadores. Tenían forma semicircular, con hileras de asientos escalonados de piedra, que eran colocados a su alrededor. La forma de los teatros ofrecía a todos los presentes en la audiencia una maravillosa y excelente visión, y también significaba que podían escuchar sin problema a los actores. En el centro había una pista de baile circular con un altar para realizar los diferentes sacrificios dedicados a Dionisio. Eh, Todos los actores eran hombres y llevaban grandes máscaras que solían exagerar las emociones a los rasgos faciales. El orificio de la boca solía ser más grande para ayudar a ampliar las voces. Además, las obras griegas eran sobre todo trágicas o tragedias o comedias. Así, mientras que las tragedias eran a menudo sobre el pasado, la temática de las comedias tendrían a ser sobre la vida cotidiana, actual del momento. Por otro lado, mientras que los actores que participaban en las tragedias solían llevar trajes de color oscuro, los participantes en las comedias vestían colores brillantes. Podemos acotar un detalle, que Dionisio también se le llamó Baco. Entonces, ¿cómo se llama? Era el dios del vino. Entonces, ¿cómo apareció la comedia? En ese entonces chancaban la uva, ¿no? Al aire libre, en las plazas, en los parques. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban y el bosto, lo que quedaba de la uva después de ser chancado, se los tiraban unos a otros. Ahora, otros bebían el vino y se mareaban, entonces se resbalaba, se caía, entonces eso dio origen a la comedia. Ahora vamos a ver las obras importantes del teatro griego. Tenemos a los suplicantes, ¿no? Que habla sobre la acción se desarrolla en la ribera del mar, cerca de Argos, personajes el rey de Argos, Danao, Heraldo, coro de las hijas de Danao. Argumento. Danao tiene 50 hijas que son solicitadas para contraer matrimonio con sus primos, hijos de Egipto. Las hijas de Danao no se quieren casar y huyen, aterrorizadas, buscando refugio en Argos. El rey les promete ayuda y hospedaje, pero los pretendientes le siguen a intentar apoderarse de ellas, ¿no? También tenemos los persas, ¿no? Los persas, digamos, se desarrolla, digamos, la obra como que los persas atacan a Grecia y sufren una derrota. La reina y su pueblo no tienen noticias de ellos. Llega un mensajero para anunciar la catástrofe y la buena nueva de que Xerxes está vivo. Él llega a Persia anunciando la derrota. Ahora vemos también hay otra, son los 7 contra Tebas, ¿no?
A ver, en esto la acción se desarrolla en la plaza de Tebas, personajes de Tocles, rey de Tebas, mensajero, coro de doncellas, heraldo, Lamene, Antigona y el correo, ¿no? Los hijos de Edipo pelean por el poder de Tebas. Eteoclesario es el rey y Pólice, que había sido vencido por su hermano, quiere el trono. Tebas está citada. Los hermanos se enfrentan y mueren. A Eteocles le pueden dar sepultura honrosa, pero no a Polícine. Su pueblo tiene que quedar a la intemperie. Antígona se revela en este decreto y le da sepultura en la otra ciudad. Parece. También tenemos a Prometeo encadenado, que es uno de los más importantes, ¿no? La acción se desarrolla en una roquedal, digamos entre piedras, ¿no? Personajes, coro de las Oceánidas, fuerza, poder, efecto, Prometeo, Océano, los Hermes. ¿De qué trata? De que Prometeo le da a los humanos la clave de los procesos, les enseña a controlar el fuego y Zeus lo encadena a una roca, ¿no? A ver, agregando más que la cadena de una roca, ¿para qué? Para que un águila venga todos los días a comerse su hígado, estando él vivo. O se come su hígado, se va el águila, al otro día que amanece, vuelve a tener el mismo, su completo, está ¿no? con su hígado todo, y vuelve el águila a comerse su hígado, ¿no? Ese es el gran castigo que tiene. También tenemos la trilogía de Orestes, ¿no? Que esta es la única completa que ha llegado hasta nosotros, íntegra, por Agamenón. La acción se desarrolla en la plaza de Argos, personajes Agamenón, rey de Argos, Clitemnestra, entre otros, ¿no? Eh, Agamenón regresa a su patria después de haber conquistado a Troya, se encuentra a su esposa casada con otro hombre, su hijo ha huido de hogar y Electra, otra hija está convertida en esclava de su madre. La esposa de Agamenón lo mata y también mata a Casandra. Y así, entre otras obras más. Ahora hablemos sobre la tragedia griega, ¿no? Los orígenes exactos de la tragedia griega son aún un tema de debate entre sus estudiosos. Algunos le han relacionado con una forma de arte anterior, las recitaciones dramáticas de los poemas épicos, ¿no? Como la Ilíada y la Odisea, ¿no? También se dice, ya como lo mencioné, digamos que se rendía homenaje al dios Dioniso, ¿no? O Baco. Entonces, ahí vemos que podría ser, digamos, cómo se inició cuando jugaban con ¿cómo se llama? Con el bosto de la uva y se embriagaban con vino. Ahí también, ¿no? Habían rituales en su honor del dios, ¿cómo se llama? Del dios Dioniso. Habían canciones llamadas tragiodia y también se acostumbraba el uso de máscaras, ¿no? Por otro lado, los rituales señalados como origen de la tragedia griega eran los ritos de bebida. En ellos los devotos bebían hasta perder el control total de sus emociones y se convertían en otras personas, como los actores cuando actuaban. A ver, en el siglo V la tragedia griega se representaba solo en los festivales del vino, Dionisias y Leneas, ambos en diciembre, y las grandes Dionisias en marzo. Las representaciones se hacían en teatros seculares al aire libre, similares a las arenas deportivas. Las primeras tragedias tenían un solo actor que se presentaba disfrazado y usaba una máscara, lo que le permitía hacer representaciones de dioses. Más tarde el actor solo hablar con el líder del coro, un grupo de hasta 15 actores que cantaban y bailaban, pero que no hablaban. Cabe mencionar también aquí que luego que Grecia fue conquistada por el Imperio Romano, la tragedia fue heredada junto con grandes elementos de la cultura griega. Por eso tenemos que los dioses romanos tienen nombres griegos. Entonces esa es una muestra, digamos, de la importancia que tuvo, digamos, el teatro griego en esa época, ¿no? Y mencionando especialmente en la tragedia. Ahora hablemos sobre los representantes de la tragedia griega, ¿no? Por ejemplo, uno de sus representantes más especiales para mí es Esquilo, que fue un dramaturgo griego.
y es considerado por los estudiosos como el padre de la tragedia griega. Fue el predecesor de otros exitosos dramaturgos griegos como Sófocles y Eurípides. También fue un asiduo participante de los concursos de teatro, conocidos como los Grandes Dionisias, de las cuales ganó 13 veces en total. De las aproximadamente 70 a 90 tragedias escritas por Esquilo, solo 7 han sobrevivido, intactas hasta el presente. Sus obras como Agamenón, los portadores de la libación y las Eumenides, asimismo los persas, los suplicantes, 7 contra Tebas y Prometeo encadenado, forman parte de su repertorio dramático teatral. También tenemos a Sófocles, ¿no? Que fue un poeta trágico griego, entre muchas de las innovaciones introducidas en sus obras teatrales griegas o tragedias griegas, se encuentra la inclusión de un tercer acto. Este le dio a Sófocles la oportunidad de crear y desarrollar a sus personajes con mayor profundidad. Según sus historiadores, escribió cerca de 120 obras, de acuerdo con el Suda, antigua enciclopedia bizantina del siglo X. Solo 7 de sus obras completas persisten en la actualidad: Edipo Rey, Edipo en Colonna y Antígora Ayac, las Traquinias, Electra y Filoctetes. También podemos mencionar a Eurípides, ¿no? que algunas de las tragedias más famosas de Eurípides son Medea, las Bacantes, Hippolytus y Alcestis. Asimismo son muy recordadas las troyanas, Electra, Andrómaca, Helena, Orestes, Ifigenia entre los tauros y las fenicias, ¿no? También mencionaremos acá a Agatón de Atenas, Quirilo, ¿no? Entre otros. A ver, jóvenes, no se olviden de trabajar, por favor, el libro, ¿no? Y eso hacérmelo llegar por WhatsApp, como sea, pero quiero ver que estén trabajando el libro para poder yo colocar sus notas, ¿no? ¿Qué notas les voy a poner? ¿Sí?